Hoy toca que veamos por qué cambia tanto el doblaje de South Park. Aunque básicamente, o sea, porque hay doblajes que no se cambian porque son todos hechos por la misma persona, que es la voz de Karma, 40, pero pues, y en Estados Unidos la voz no cambia porque están, la mitad de los personajes son hechos por un creador de South Park, porque son dos, y la otra mitad por el otro. Este A la video está madre. realizado a petición de Jerko Moreno Silva, un miembro plus de este canal. Si quieres hacerte miembro de este canal, el link para hacerlo está en la descripción de este video. Se nota que Te es cargan viejo con este todo el video. peso de las voces principales de South Park, mientras que algunas otras personas comprenden completamente todos los cambios del doblaje. Sin embargo, la gran mayoría de personas solamente empiezan a criticar los cambios del doblaje y ni siquiera se pueden investigar cuáles son los motivos principales de todo esto. Este video va a estar bastante largo, así que espero que hayas agarrado tus palomitas para que vayamos a arrancar con este video. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Bonks. Te invito a que te suscribas o que te hagas miembro de este canal en caso de que quieras, y hoy les traigo por qué el doblaje de South Park cambia tanto. El doblaje de South Park ha tenido numerosos cambios de elenco, estudios y directores, pasando incluso por diferentes países, aunque este último no de forma tan literal. Para organizar mejor la información de todo este video, voy a tomar en consideración lo que dice la wiki del doblaje de la serie, dividiendo los 23 años de historia en 4 etapas de la serie, siendo la cuarta la que tenemos actualmente. También debo recalcar algo muy importante, y es el hecho de que tomar en cuenta a todos y cada uno de los personajes doblados en la serie haría que este video se haga eterno, por lo que solamente tomaré en cuenta cambios de personajes más conocidos, que serán el cuarteto principal, es decir, Stan, Kai, Carmen y Kenny, Butters, Randy, Chef, Jimmy, Sr. Garrison, Twig y demás personajes que se requiera su mención, pero aclaro que estos son los que me voy a basar principalmente. 98-99. Hablar de la primera etapa del doblaje es muy complicado. He hablado sobre este tema en un video que salió hace un mes en el canal, donde tomé en cuenta el doblaje mexicano que se considera parcialmente perdido. Te dejaré una anotación aquí para que vayas a verlo en caso de que no conozcas del tema, ya que será de importancia para comprender esta época de South Park. Durante estos años de la serie tenemos 3 estudios de doblaje, de los cuales 2 son de Estados Unidos y 1 siendo de México. Como primer estudio tenemos a BBI Communication a cargo de Rolando Felizoa, quien más tarde tendría el papel de Randy Marsh en la serie, Verónica Rivas siendo la voz de Sharon, Señorita Salastraga y Verónica Crabtree. Por último tenemos a Isabel Viera, que a diferencia de los otros dos, esta solamente participó por algunas voces adicionales, además de dirigir años más tarde la saga de Imaginacionlandia. En el primer estudio se tiene la creencia de que solamente estuviera al mando de la primera y parcialmente la segunda temporada, hasta que BBI Communication, a falta de directores artísticos, decidió dejar todo en manos de un estudio diferente. Si bien las cosas con Rolando, Verónica e Isabel salían bien, sí que existían ciertas dificultades en la carga de trabajo para los personajes que tenían, sobre todo por parte de Rolando y Verónica, que en los primeros años de la serie sus personajes eran muy relevantes, teniendo a Randy con muchas tramas con la alcaldesa y la señora del autobús apareciendo en todos los episodios, incluyendo uno dedicado a esta. Sería entonces cuando a mediados de la segunda temporada el estudio sería cambiado de BBI No mentía, mis viejos súper reactivos, 23 años, sí. Communication a Globecast Hero, un estudio que se encargaría de doblar. Yo también pensaba que no era tan viejo, y así sucesivamente hasta la quinta temporada. Toda la dirección estuvo a cargo de Amy Toledo, quien no cuenta con un gran amplio currículum en cuanto al doblaje, pero si algo se le agradece es la tarea de sacar a flote South Park, mientras la segunda temporada se encontraba en emisión. De no ser por ella, es probable que la serie cayera en manos equivocadas y no conociéramos al South Park que tiene Latinoamérica. Teniendo en cuenta que por parte de BBI Communication y Globecast Hero casi no hubo cambios en las voces, tenemos el siguiente reparto de voces. Stan Marsh siendo interpretado por Larry Villanueva. Quiero ver si pone ejemplos, porque de los ejemplos me guío. Stan cambió como 4 veces de voz. Kelly Carman de mano de Vivian Ruiz, Kenny no acredita. Esa era la primera voz, luego ya toca la otra, que es la más famosa. Porque en este entonces aún no se doblaba el personaje. Butters con un actor desconocido, Randy Marsh y Chef siendo doblados por Rolando Felizoa, Jimmy sin doblar el personaje porque en ese entonces aún no existía, Sr. Garrison y Twig siendo por Antonio Deli. Con este reparto de voces nos queda hablar del tercer estudio de la primera etapa, siendo Audiomaster 3000, un estudio mexicano que quedó a cargo de Jorge Roy, que seguramente conocerás por trabajos como el Sr. Miyagi en la saga original de Karate Kid, o trabajos como la bola de Yugi en el anime Yu-Gi-Oh! Si no has visto mi video de material perdido, pues la respuesta corta del doblaje es la siguiente. Debido a la controversia por la nula censura del doblaje obsceno de Miami y cumplir con los estándares de la televisión abierta nacional en México, se realizó poco tiempo después en este país otro doblaje para las temporadas 1 y 2 en el estudio del canal local.
Sin embargo, este carecería de lenguaje obsceno, siendo reemplazado por modismos mexicanos, varios que incluso eran exclusivos de la Ciudad de México. Fue a saber el horror que hubiera sido haber sido ver eso, me imagino. O sea, modismo full mexicano, sin palabras obscenas y todos los de Ciudad de México, que hablan como gente de Ciudad de México. Ha de haber sido horrible. Fue por eso que este doblaje no tuvo éxito y fue descontinuado. Este infame doblaje contó con el siguiente reparto de voces. Stan Marsh siendo por Carlos Íñigo, que seguro conoce por trabajos como Rocco en La vida moderna de Rocco. Este actor solamente duraría por la primera temporada de la serie. Para la segunda tendríamos a Lalo Garza, que estoy seguro que lo conocerás por trabajos como Krillin en Dragon Ball Z. Kyle Broflovski será interpretado por Liliana Bárbara, actriz conocida por papeles como Carlitos en los Rugrats. Cartman siendo doblado por Pepe Toño Macías, que seguramente conoces por trabajos de la época como James en Pokémon. Haber haber sido ¡Hala! Tenía la voz de James. Todo esto es culpa de la madre de Kyle. ¡Cállate, Cartman! Pero esto creo que es los media. Kenny McCormick siendo interpretado por Irwin Dayan, conocido por ser la voz del faraón de Yu-Gi-Oh! Butterscotch para este personaje es una sola línea que le conocimos en la segunda temporada, algo que les mencioné en mi video de curiosidades de la segunda temporada, diciendo pásalo, trabajo que estuvo a cargo de Luis Daniel Ramírez, voz de Ed en Ed, Eddie Eddie. Randy Marsh estuvo de mano de Carlos del Campo, es quien estuvo a cargo del Sr. Marsh, y conocemos por Slinky de la saga Toy Story. Chef siendo interpretado por Alfonso Mellano, conocido por la voz de Apu en una gran parte de Los Simpsons hasta su retiro del doblaje en el año 2008. Nuevamente para este doblaje tenemos a Jimmy sin doblar, ya que el personaje aún no existía. Para el Sr. Garrison, el maestro del tercer grado, tenemos a César Arias, que es conocido por ser la voz de Albus Dumbledore en toda la saga de Harry Potter del cine. Y por último tenemos a Twig, siendo interpretado por Luis Daniel Ramírez, al igual que el único de... ¿Puedes pausarlo un momento? Ya vengo para acá. No lo expliques todavía. Quiero escuchar qué me vas a decir. Ok. 6 hojas y media después. Tucu. Volví. Este güey es el que hacía la voz de Tobey Maguire. Y tiene, pues claro, cualquier persona polémica, ya te puedes imaginar. Oh. diálogo de Butters, que estuvo a cargo de interpretar a Twig en South Park. A diferencia del doblaje de Miami, aquí todos los personajes tenían su voz única, exceptuando el caso de Butters que compartió voz con Twig, siendo el caso de Miami con Cartman y Kyle, al igual que el Sr. Garrison y Twig, compartiendo voz con sus respectivos actores. Mientras que el doblaje mexicano se caracterizó por un gran número de mexicanismos usados y referencias culturales a México, en el doblaje miamiense se utilizaban localismos de toda Latinoamérica, al igual que varias referencias entendibles para los latinoamericanos en general, dado que los actores de doblaje eran de distintos lugares de Latinoamérica. De acuerdo con Ángel Rodríguez, quien dirigió el doblaje de la serie en las temporadas 8 y 9 años más tarde, para la selección de las voces de doblaje mayamense de esa etapa, se hicieron pruebas en varios países, con la participación directa de los productores y creadores de la serie, tomándose en cuenta las habilidades de los actores y la fidelidad de los actores para emular las características psicológicas de los personajes. En el doblaje mayamense de esa etapa se agregaban más palabras obscenas que en la versión original, lo cual probablemente fue la razón de su éxito. En el doblaje mexicano, la voz del actor que dobló a Ned fue alterada digitalmente para que sonara robótica, razón por la cual se desconoce quién fue el actor que lo dobló. El doblaje de la serie se mantuvo en el estudio de Globecast Hero Production. Sin embargo, a partir de la tercera temporada hubo varios cambios de elenco, y no hablamos de cambios mínimos con personajes secundarios o episódicos. Estamos hablando de los protagonistas, principalmente debido a que Vivian Ruiz se le dificultaba hacer las voces de Cartman y Kyle, sobre todo la de Cartman, que ella afirma que tenía que hacer mucho esfuerzo para lograr su voz, y también al retiro de Larry Villanueva, debido a que se fue para trabajar en el cine. Si te preguntas qué películas hizo, no lo sé, pero por lo visto ninguna de tanto éxito taquillero. Por otra parte, Locomotion, que pertenece a otra empresa, mudó el doblaje de la serie al estudio de The Kitchen en la temporada número 6. Los motivos del cambio de estudio del doblaje son porque en el año 2001 The Kitchener estaba estrenando nueva tecnología, por lo que se decidió llevar a South Park a un mejor lugar, por lo menos para la respuesta más lógica que tengo. A diferencia de la primera etapa, en esta tuvimos la existencia de 4 estudios de doblaje, siendo los siguientes: Globecast Hero, que se dobló desde la temporada 3 hasta la quinta a cargo de Amy Toledo, que mencionamos en la primera etapa de la serie con su doblaje. The Kitchen Inc., que estuvo a cargo de Marlene Moreno, junto a Ángel Rodríguez desde la sexta temporada hasta el final de la novena. De esta directora no tenemos datos de ella, ni siquiera una fotografía, pero su estudio le dio voz a la serie por 3 años. Muchos pueden preguntar dónde encajarían los otros 2 estudios en esta etapa. Bueno, los estudios faltantes son los siguientes: Audioline Studio, con sede en Caracas, Lili, Dime, están tanqueando mucho. ¿por qué? Que va muy lento, me está aburriendo. Venezuela. Este estudio fue el que utilizó Antonio Dile para doblar al Sr. Garrison durante toda la novena temporada.
Miguel Paneque, al igual que Antonio Daly, este otro actor de voz quien daba voz a Stan Marsh, grabó todas sus voces desde un estudio de nombre desconocido en Los Ángeles. A su salida de las... tenían desde uno estaba haciendo un estudio acá, otro hacía un estudio allá. Qué lío, loco. serie al final de la séptima temporada. Así que básicamente tenemos a Globecast Hero produciendo el doblaje hasta el final de la quinta temporada, donde Miguel Paneque agregó su voz desde Los Ángeles, combinando con The Kitchen Inc. hasta el final de la novena temporada, siendo agregado Audioline Studio por parte de Antonio Daly con las voces del señor Garrison. Con todos estos cambios de voces tendríamos el siguiente elenco para la segunda etapa del doblaje de South Park. Stan Marsh siendo interpretado por Miguel Paneque, personalmente la mejor voz de este personaje, que le dio desde la tercera temporada hasta el final de la séptima temporada, aparentemente debido a problemas con grabar sus voces desde Los Ángeles y mandarlas hasta Miami. Miguel decidió renunciar por decisión propia al finalizar esta temporada. Sergio Sáez, conocido por ser la voz de Cosmo en Los Poderes Mágicos, reemplazará a Miguel Paneque para la octava temporada, hasta el final de la novena tras haberse retirado temporalmente del mundo del doblaje. Kyle, Carmen y Twig siguen interpretados por Patricia San, que llegaría a South Park después de que Vivian Ruiz dejara sus roles de Kyle y Carmen, añadiendo a Twig a su catálogo de personajes, continuando con el papel hasta la fecha de este video. Kenny McCormick nuevamente no está acreditado, ya que sigue sin doblarse el personaje. Butters, desde la tercera temporada hasta el final de la quinta tuvimos a Raúl González como la voz de Butters. Lamentablemente para nosotros y afortunadamente para él, en octubre del año 2002 logró finalmente convertirse en un anfitrión de un popular programa matutino llamado Despierta América. Por esta razón tuvo que abandonar el doblaje de South Park, siendo reemplazado por Sergio Sainz hasta su salida al final de la novena temporada. Randy Marsh y Chef, al igual que la primera etapa con Rolando Felizoa, continuará este su excelente trabajo hasta el final de la segunda etapa del doblaje de South Park. Jimmy, a diferencia de la etapa pasada, el personaje fue introducido en esta, siendo doblado por María Elena Hereda durante la quinta temporada, actriz que puede que conozcas por ser la voz de Chester en Los Padrinos Mágicos. Si bien no fue del elenco de South Park, esto solamente fue cambiada de roles, teniendo a Shirley Marsh durante la sexta temporada. Por el resto de la segunda etapa, Jimmy será tomado por Rosanna Ciccone, actriz que anteriormente hacía las voces de Wendy y Shirley Marsh durante la cuarta temporada. El señor Garrison, al igual que la primera etapa de la serie, Antonio Daly seguirá siendo el profesor de tercer grado y ahora del cuarto grado, restando el personaje de Twig para dárselo a Patricia San. Al igual que la primera etapa, este doblaje también se añadían muchísimas palabras obscenas que las que había en la versión original. Debido a que Miguel Paneque tenía dificultades para cantar, Patricia San dobló a Stan en las canciones de los protagonistas cuando estos cantaban al unísono, es decir, todos al mismo tiempo, por ejemplo en la cuarta temporada con el episodio de Finger Bang. Imagínate tener que cantar la canción 4 veces con diferentes voces. Diferentes voces, no. En los qué doblajes pesadilla, de la primera y segunda etapa, el personaje secundario Pip, que en la versión original es británico, fue doblado por un tipo de acento ibérico, siendo Frank Falcón, actor que dedicaba a hacer voces adicionales para South Park. Por esta razón, el episodio de la temporada 4, Pip, protagonizado por el personaje del mismo nombre, no fue doblado en Hispanoamérica, y simplemente se transmitió con el doblaje de España. Para esta tercera etapa del doblaje de South Park nos citamos en el año 2006, que después de haber estado con The Kitchen Inc., este estudio dejó de hacer doblajes al español temporalmente, cosa que hará que la serie entrara en una crisis al no contar con estudio para doblar South Park, por lo que contaríamos con dos estudios en esa etapa, siendo los siguientes: BBI Communication, después de que The Kitchen anunció su retiro de los doblajes al español, a partir de la temporada 10, el doblaje de la serie pasó a manos de este estudio, uno que le dio voz a los personajes años atrás con la dirección de Rolando Felizoa, pero existió un problema con el regreso de este estudio. Al igual que los años de 1998 y el año 99, no existía alguien que estuviera a cargo, solamente había un par de técnicos que ni siquiera eran fijos, solamente repartían trabajo, por lo que sumado a un montón de malas decisiones, este estudio entró en quiebra en septiembre del año 2011, poco después de doblar la primera mitad de la temporada 15. Como segundo estudio tenemos a Civisa Media, en conjunto con Studio Center. Posterior a los hechos de BBI Communication, MTV dejó el doblaje de la serie a cargo del estudio argentino, Civisa Media. Por iniciativa de este estudio, el doblaje se quedó en Miami, y la segunda mitad de la temporada 15 se dobló en un estudio de música de Miami llamado Studio Center. Civisa, en tanto, se hizo cargo de la producción, traducción, adaptación y mezcla. Debido a que se grabaron los últimos capítulos con BBI Communication, con el cambio de estudio se quedó a cargo Karina Lange, como directora de la segunda mitad de la temporada 15. Aparentemente esto solamente se quedó a cargo
porque sabía qué actores tenían designados a los personajes. Esta actriz la podemos recordar como la voz de Carol McCormick y Karen McCormick en algunos episodios de la 15ª temporada. Para esta tercera etapa de la serie, el elenco de voz quedaría de esta forma. Stan Marsh, después de que Sergio Sainz se retirara del doblaje, Larry Villanueva, quien fue la voz original de Stan durante la primera y segunda temporada, regresaría al elenco. Kylie Kaman de nuevo a cargo de Patricia Sun, sin embargo le quitarían a Twig de su catálogo de personajes. Kenny McCormick durante esta etapa del personaje tuvo 3 actores diferentes, debido a que para este punto la voz era entendible lo que decía. Como voz oficial de Kenny tenemos a Orlando Noruega, quien recién se uniría al elenco de South Park agregando un par de voces adicionales durante la 10ª temporada. Como segundo actor de voz tenemos a Larry Villanueva, quien dobló el primer episodio del Kun, en el cual no se sabía la identidad de Mysterion. Después de que se revelara que Kenny es el niño detrás de la máscara, Orlando seguirá con Kenny en su faceta de héroe. Para Butters, nuevamente con el retiro de Sergio Sainz del doblaje, Larry Villanueva tomaría el papel de Butters en la serie. Para el caso de Randy Marsh, Rolando Felizoa continuaría su voz para Randy y para Chef durante esa etapa. Lamentablemente, el Chef dejaría la serie siendo Randy el único personaje representativo de Rolando para esta época de la serie. Para Jimmy, por motivos que desconozco, Rosanna Ciccone dejaría de dar voz al comediante al final de la 11ª temporada, para que pasara a manos de Ariana López, quien seguro conoce por ser la voz de Timmy en Los Poderes Mágicos. El señor Garrison en esta ocasión, por razones desconocidas, Antonio Daly dejará el personaje del maestro quedando en manos de Larry Villanueva. Twig, a diferencia de lo establecido, esta vez estaría a cargo de Margarita Coego en la 10ª temporada, quien la había trabajado para las voces de algunas mujeres de South Park. Tiempo después de la 13ª temporada quedaría en manos de Javier Coronel, actor que conocemos por ser la voz de Denzel Crocker en Los Padrinos Mágicos. Durante esa etapa del doblaje se entró en una crisis, por lo que existieron cientos de errores comunes que se pueden notar, entre ellos están los siguientes. Los cambios de voz repentinos secundarios, como el caso de Jimmy, el cual ni siquiera tartamudea en algunos episodios y tiene una voz completamente diferente. Sí, la mala un capítulo que habla como si fuera un señor. ¿Cómo así? Sí, no me acuerdo bien, pero hay un capítulo donde deja de tartamudear y habla como un señor. En los de los personajes. Malas traducciones en el caso de Guitar Hero, que fue llamado Héroes de Guitarra. Sí, eso también, Héroes de la Guitarra. O el caso de World of Warfare, que se llamó Punto del Arte de Guerra, Punto del Arte de Guerra. Sí, esto también pasó. Ay, Dios mío. Punto del Arte de Guerra. La traducción literaria es de rimas de canciones y voces ambientales en inglés sin doblarse al español. Como ya se mencionó, los actores doblaron la segunda mitad de la temporada 15 en Studio Center, mientras que CBS bien pasó, pero no sé si abarca dentro de esta época, porque hay un capítulo donde Randy te revela que es Lord, no sé si ubicas la cantante. Ajá. Y las canciones solo suenan yo soy Lord y yo soy Lord y no sé si esto fue porque está traducido así, porque yo no he visto el capítulo en inglés, o si era por esto de que las canciones estaban mal hechas. Pues puede ser, A ver, habría que ubicar en qué temporada fue ese capítulo y ver qué dice el video. Se les pagaba por medio de transferencia bancaria. Esta situación generó muchos problemas en el doblaje, debido a los constantes retrasos de pago por parte de Cevisa y la gran lejanía que tiene Studio Center de las casas de los actores, cosa que incluso Patricia Sun confirmó en uno de sus directos de la plataforma de YouNow, donde transmite casi a diario. Confirmó que esto casi hace que tome la decisión de dejar a Carmen y Kyle, sin duda una época muy oscura para el doblaje de South Park, y del plantel de 16 actores que había contado BBI Communication, en los episodios grabados en Studio Center solamente participaron 9 actores, la menor cantidad de la historia del doblaje de la serie, lo cual proporcionó varios cambios de personajes en el reparto. Después de toda la polémica desatada con el cambio de Studio Center en el año 2011 y el cierre de BBI Communication, MTV decidió doblar la serie desde la temporada 16 de vuelta en el estudio de The Kitchen Inc. Esto gracias al interés de Amanda Ortega, quien en ese entonces era la directora de ventas de dicho estudio. Cabe destacar que gracias a la iniciativa y al interés de Amanda, la serie de South Park volvió a doblarse en The Kitchen el 4 de junio del año 2012. Esto se debió a que el doblaje de la serie había llegado a un punto en donde la situación era casi insostenible. Como el estudio donde se había trasladado la serie, Studio Center quedaba lejos de las viviendas de la mayoría de los actores, algunos de ellos no quisieron volver a participar, y todo lo doblado ahí se hizo con muy pocos actores, como mencionaba anteriormente. Además de que ya desde ese entonces se notaban problemas en toda la índole del doblaje, por lo que Patricia Sun junto a otros actores principales de South Park comentaron la situación. Por ello, las negociaciones con MTV Latinoamérica comenzaron en marzo del año 2012 y se confirmó definitivamente la vuelta de South Park al estudio el 3 de mayo de ese mismo año. Durante esa etapa contamos con 2 estudios, siendo The Kitchen con sede en Miami y otro con sede en Venezuela, donde Antonio Daly regresaba a la serie, pero no como el señor Garrison. Lo veríamos solamente como la lectura de advertencia que aparece al inicio de todos los episodios. Ya saben, la de
Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. La dirección de esta etapa actual varía mucho, pero lo que podemos saber es que las voces se han respetado y que todos los tropellos de la tercera etapa con la bancarrota de BB Communication y el cambio de sede dejó a muchos sectores sin el interés de regresar a la serie. Es por eso que como reparto de voces tenemos al siguiente. Con Star Mars por todas las malas decisiones, Larry Villanueva dejará el personaje, dejando a Orlando Nueva como la voz del personaje hasta la fecha de este video. Sí, Kylie Carmen me acuerdo de eso, porque en ese momento Tansy suena muy a Cosmo, pero Cosmo de temporadas cuando ya está Puff. No. Lleva el nombre del que escribió El Hobbit y eso. Sí, lo sé. J.R.R. Tolkien. ¿Tú qué pensabas que era? Cosmo más pendejo de lo que era, ¿no? Sí, con la voz más chillona. Continuarían siendo dominio de Patricia San, Pucha. además de regresar a Twig a su catálogo de personajes. Para el personaje de Kenny, Orlando dejaría a Kenny para pasar a ser manos de Diego Osorio, alguien que conocerá por ser la voz adulta de Timmy en Cazadores de Canales. Diego dejaría a Kenny para la temporada 17, debido a que este se mudó a Los Ángeles, para que regresara a Orlando como se había dado en la tercera etapa del doblaje. Para Butters, con la salida de Larry Villanueva, el personaje de Butters se quedó sin voz, por lo que Orlando Noruega tomaría el personaje hasta la actualidad, cambiando el tono de voz entre la temporada 16 y la 17. ¿Y este furro que está ahí? ¿Este furro quién es? ¿Este furro de aquí quién es? No lo topo. Personaje hasta la actualidad, cambiando el Fíjate tono que de yo voz entre la tampoco, temporada 16 ¿Este furro que la experta en furro dónde está? y la 17. Para lástima de muchos de nosotros, Rolando Felizoa dejaría a Randy Marsh, dejando de trabajar en el doblaje de dicha serie, significando asimismo su retiro del doblaje. Aparentemente el retiro se debió a conflictos con el estudio de Kitcher, aún así los motivos todavía no han sido clarificados del todo. Randy Marsh pasó a manos de Alejandro Toro, un actor de doblaje que especializa mucho en locución de marcas como McDonald's, aunque tiene trabajos en una producción llamada Super Libro 3D, que no sé lo que sea, pero por lo visto es la voz clave de dicha producción. No sería hasta la 20ª temporada que por motivos de tiempo dejaría a Randy a cargo de Lender Belisario, actor que es especialista en el mundo del anime con voz como Shobu Kirifuda en Duel Monster. El trabajo de Jimmy continuaría para Elena López, continuando con el trabajo hasta la actualidad, aunque aquí cambiaría el tono un poco, pareciendo ligeramente a la de Timmy Turner. El señor Garrison, con la salida de Larry Villanueva, Antonio Daly regresará como este personaje, aunque solo lo haría hasta la temporada 17, por asuntos personales, siendo reemplazado por Eduardo Wasbelier, a quien conoceríamos por personajes como el señor Turner en Los Padrinos Mágicos. Patricia San llegó a doblar a casi todos los personajes femeninos que aparecieron en esa etapa de la serie, y personajes que tenían La una garganta la debe tener hecha mierda, y todavía sigue dando doblaje. Ujú. asignada. También Increíble Alina el trabajo López de estuvo esta a cargo señora, de varios ¿eh? personajes episódicos. Asimismo, Eduardo dobló la mayoría de los personajes episódicos masculinos. No fue hasta la temporada 20 que se llegaría a notar una mejoría en la distribución de voces adicionales, la mayoría conformada por actores desconocidos y o principalmente del mundo del doblaje. En esa etapa se ha mantenido una mejoría notable con respecto al doblaje de las canciones. Esta mejoría se debe a que The Kitcher cuenta con un letrista y directores musicales para esta serie. Únicamente los personajes de Patricia San, siendo Kyle, Carman, Liam Carman, Twig y Bebe, permanecen desde la etapa clásica del doblaje. Quiero mandar un saludo muy especial para Nigero, para más como Saluton, que de su investigación de este video me tuve que aventar aproximadamente unas 6 horas de puros sitios de internet o algunas páginas de los fans hechos para South Park. Si por alguna razón no te ha quedado claro cuál es el motivo por el cual South Park ha cambiado su doblaje en más de una ocasión, pues la mayoría de veces se debe a que no hay una gran dirección al doblaje, tal y como les mencioné en la tercera etapa del doblaje de South Park, donde ni siquiera había un director de doblaje. Esto ocasionó distintos problemas para South Park. Creo que también quien tiene problemas del doblaje ahorita DC Comics, porque andan cambiando voces a los pendejos muchas veces. ¿En serio? ¿Andan experimentando? Ponle tú que en una película es una voz y en otra película es otra. Oh. Sí. En los cuales muchos dobladores ni siquiera tienen sus personajes más característicos. Sería por ejemplo el caso de Patricia San, que le quitarían el personaje de Twig para dárselo a otra persona, sabiendo que Patricia ha doblado a Twig desde casi el inicio de la serie. Antes de que comentes que debería volver tal actor o tal actriz de doblaje, tienes que tener en cuenta que la mayoría o alguna gran parte de estos ya están retirados del doblaje, o algunos se encuentran haciendo trabajos que les gustan más que hacer doblaje para South Park, tales como el caso de Miguel Paneje, una de las voces más importantes e influyentes de Stan Marsh de South Park, y también el caso de Rolando Felizoa, que será la voz de Randy y de Chef en South Park. La verdad espero que si estás llegando a este punto del video te haya encantado, porque sí fue una tarea bastante laboriosa el tener que recopilar todo ese tipo de datos. Sin más que decir, esto fue todo por el video de esta semana. No olvides por favor decirme qué otras conclusiones o qué tienes que decir en cuanto a
todo lo que te expuse sobre el doblaje de South Park y el por qué ha cambiado tanto. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés pendiente de todo el contenido que se ve en el canal, así como cualquier cambio en el mismo. Por favor, comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Yo soy David, del canal de Stupid Punks, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. いつだってチックタックとなる世界で何度だってさ触れる心ない言葉うるさい声に涙が